las características del personaje y puede aprender mucho de ellos. El día de hoy vamos a aprender y ver las características de un personaje muy interesante que lo conocemos como el etíope, que viene narrado en el libro de los Hechos. Vamos a leer a partir del versículo 26, capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículos 26 en adelante. Y este personaje con el que aparece solamente, no aparece su nombre, solo aparece como que era un etíope, y por eso le hemos puesto el etíope, este personaje. Y vamos a ver algunas características que vamos a aprender de este personaje. Perdón. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, este pasaje se ha utilizado y lo hemos utilizado mucho para hablar precisamente acerca de el bautismo. Se ha utilizado mucho con esta finalidad. Pero aquí lo que queremos ver es ver al personaje. Y en eso nos vamos a detener, no tanto en enseñar sobre el bautismo, sino en el personaje. ¿Sí? Podemos decir algunas cosas de él que aprendemos aquí, que nos van a ayudar mucho a nosotros. Dice aquí, el que interviene aquí, Felipe, nos habla diciendo: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Bueno, este Felipe es un evangelista, Felipe el evangelista, y se le aparece un ángel del Señor y le ordena. Quiero hacer notar aquí un detalle que no tiene que ver con el etíope, sino con Felipe, muy importante. Aquí nos dice que fue no una voz que escuchó del Señor, no fue un sueño, fue un ángel el que va y le habla. Quiero hacer aquí un detalle muy puntual, que hoy en día no hay ángeles que le hablen a la gente. Dice Hebreos 1:1, dice en Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y algunas versiones dicen en el Hijo. O sea, el medio que usa Dios para hablarnos hoy en día ya no es con ángeles. A usted no se le va a aparecer un ángel, ni va a oír la voz de un ángel que le diga qué es lo que tiene que hacer. Tampoco va a escuchar la voz de Dios que le diga qué es lo que tiene que hacer.
ni va a tener un sueño en que se le revele qué es lo que debe de hacer. No va a ocurrir eso hoy. Hoy Dios nos habla por el Hijo, y por el Hijo nos habla en las Sagradas Escrituras, por la enseñanza de Jesús y los hombres inspirados por Dios, que ustedes saben que termina la revelación en el libro de Apocalipsis. Así que no espere que hoy un ángel también le diga a usted qué hacer, porque eso no va a ocurrir. Él se levantó y fue, dice, y aquí empieza la narración del personaje. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, del reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y ahí había venido a Jerusalén a adorar. Aquí empezamos con el personaje. Es un personaje, nos habla aquí, que es un personaje que es, lo nota, un etíope, es un extranjero. Eso es muy interesante, hermanos. Cuando ve un mapa de la distancia que hay entre Jerusalén y Etiopía, Etiopía está en África, y él lo va corriendo en una carreta de caballos, lo más seguro, ¿sí? Puede haber sido de mulas o de caballos, y el recorrido que tiene que hacer de Jerusalén hasta Etiopía son 2.600 kilómetros. Imagínense la distancia, 2.600 kilómetros es lo que tiene que recorrer, ¿sí? Eso le llevaría obviamente mucho tiempo. Y nos habla que este hombre, si nos habla aquí, él había venido a Jerusalén a adorar. Imagínenos la escena. Él es un etíope, está allá a 2.600 kilómetros de distancia. ¿Cómo qué distancia sería? Tijuana, Guatemala. De Tijuana a Guatemala, todo México. Todo México. Para que nos demos una idea, ¿verdad? Como atravesando todo México en carreta de caballos, probablemente sea caballo, ¿sí? Entonces, es un hombre que tiene un gran interés en lo espiritual. Lo denota, porque su viaje tenía un solo propósito: venir a Jerusalén a adorar, donde estaba el templo, el único lugar del mundo donde se podía dar la adoración correcta a Dios. Es el único. Él tiene mucho interés en lo espiritual. Es una persona que busca a Dios. Él tiene mucho interés. De tal manera que él está decidido a hacer ese viaje, y vemos nosotros que es un hombre de recursos económicos. Él no es una persona pobre, pues en primer lugar, para hacer ese viaje se ocupa buen dinero. Y luego nos dice aquí que tiene un cargo muy importante. Él es el tesorero de la reina de los etíopes. Candace no es el nombre de la reina. Candace es el título que le daban a la reina, ¿sí? Nosotros decimos reina, ellos decían Candace, ¿sí? Es la reina de los etíopes. Es el título que tenía. Y es una mujer, llama la atención, ¿verdad? Para las feministas, que no digan que desde aquel tiempo ya había mujeres que tenían, ella gobernaba, ¿sí? Y él está puesto ahí, es un hombre de recursos económicos, pero es un hombre que está rodeado, vean su cultura, está en África. La cultura y la religión de allá está llena de idolatría. Y a este hombre, de alguna manera, por algunos judíos, le llega la palabra del Antiguo Testamento y a él le atrae. Mucha gente, como ocurría como él, estaba enfadado, molesto de la idolatría y del paganismo que tenía toda la idolatría. Y él encuentra en las Escrituras algo diferente. Encuentra un Dios creador único, sin la idolatría, y el cual le da principios morales, que era la ley de Moisés, la ley que le da principios muy altos, morales, y a él le interesa. Y los judíos tenían unas reglas en las cuales los judíos de raza eran los que podían entrar en el templo hasta el lugar, menos al lugar santísimo, a adorar a Dios,
pero los extranjeros eran aceptados en la religión judía. Ellos eran aceptados y les llamaban prosélitos, o les llamaban temeroso de Dios. Aquellas personas, temeroso de Dios, le llamaban aquellos, para ser prosélitos, o sea, que eran aceptados en la religión judía. La persona tenía que aceptar el judaísmo, pasar los varones por la circuncisión, y un poco más tiempo después del exilio que regresaron, ellos ya tenían, los judíos, como práctica el bautismo, como un símbolo de la limpieza del alma y la regeneración. Ya ellos bautizaban, los judíos, desde antes de Juan el Bautista, ya ellos tenían ese rito, la circuncisión para los prosélitos y bautizarlos como un símbolo. Y así eran aceptados los prosélitos. Los que eran eunucos no podían entrar a lo que era el lugar santísimo, pero podían estar fuera, eran aceptados. Probablemente él era un prosélito o un temeroso de Dios. Temeroso de Dios es el que todavía no se había hecho circuncidar ni bautizar, pero que le interesaba. Pero él había ido, cualquiera de los que ha sido, ha ido desde muy lejos. Él tiene interés. Las personas que se acercan a Dios, hermanos, hay en ellos un interés. Usted que vino al Señor, yo que venimos al Señor, había un interés en nosotros. Y por eso es que estamos aquí. Este hombre tenía un interés en lo espiritual. Acepta por allá y sabe que tiene que ir a Jerusalén porque tenían la costumbre de que una vez al año, y de acuerdo a la ley, tenían que ir a Jerusalén a adorar. Él, no sé si iría cada año, no lo dice, pero él va ahí con eso. Así que él hace ese largo viaje, pero algo muy llamativo que nos habla, que él va en el camino. Pues imagínense, para recorrer 2.600 kilómetros, los caballos no van corriendo, los caballos van al paso, pues hay que recorrer mucho tramo. Y entonces él va leyendo ¿qué? Isaías. No crean que traía una Biblia como esta, traían un rollo, ¿sí? Un pergamino, es lo que traía. No podían traer, ni siquiera podía traer todo el Antiguo Testamento, porque serían muchos rollos. Cada rollo era muy costoso, pero él es un hombre de recursos. Él tiene al profeta Isaías y él va deleitándose ahí. Este hombre, vemos otra característica de él: él tenía interés en las Escrituras, se interesaba, tomaba en serio las Sagradas Escrituras, y lo que decía, él le daba valor. Tenía interés en las Sagradas Escrituras, y él, lo vemos ahí, que va leyendo las Escrituras, le da valor, y él va muy pensativo, y dice aquí la Escritura, dice el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. O sea, él leía en voz alta. Él leía en voz alta. ¿Saben ustedes que la lectura en silencio es algo muy moderno? Las lecturas antiguamente, toda la gente leía en voz alta. Eso de leer en silencio ya es muy moderno, ¿sí? La gente, todos leían a voz alta, como leen los niños, ¿sí? Pero así es como leían, ¿sí? Leyendo en voz alta era la costumbre. Él va leyendo ahí, y nos lo imaginamos que va leyendo en voz alta, porque dice: Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y Felipe le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: pues ¿cómo entenderé si alguno no me enseña? Este hombre tiene humildad, es otra característica de él. Una de las cosas muy importantes de los que venimos al Señor es que nos dejamos enseñar. Alguien nos enseñó la palabra,
¿Sí? De pronto tal vez nos pasó como al eunuco, al etíope, que leíamos, cayó una Biblia en nuestras manos, la estudiamos, pero queríamos saber más y alguien llegó y nos lo explicó. Por mi caso recuerdo que así fue, yo creo que el caso de muchos de ustedes así fue. Que alguien llegó y nos enseñó y él reconoce que tiene la necesidad de enseñar. Digo que cuando regresan del exilio de Babilonia los judíos, Esdras les enseña al pueblo, les lee al pueblo la ley que no conocían y les dice ahí en la palabra que les daba el sentido a la palabra que se exponía. O sea, se la explicaba al pueblo, que es la función que tenemos quienes predicamos, de explicar el sentido de la enseñanza, y debemos hacerlo bien, trazando bien la palabra de verdad. Él siente la necesidad de que alguien le enseñe, hermano. Nosotros todos los que venimos al Señor tuvimos la necesidad de que alguien nos enseñara, y alguien nos enseñó. Alguien nos enseñó en la palabra. Pero hay que tener humildad, hermano. Si uno no tiene humildad, va a ser difícil. Este hombre era humilde. Aunque tenía un puesto muy alto, él sabe que tiene la necesidad de que alguien le enseñe. Y él presta atención a esta enseñanza y dice aquí que él va leyendo un pasaje del profeta Isaías, que es Isaías 53, no lo vamos a leer, pero el pedacito que lee nos lo da a conocer, que dice: como a la muerte fue llevado y como un cordero mudo delante del que lo trasquila, así no se abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto dejaba muy pensativo al eunuco. ¿Les ha pasado, hermanos, que leen un texto y se quedan muy pensativos de que qué quiere decir ese texto? Sí, ¿verdad? La hermana Petra decía en la clase de la mañana que había una lectura que tenía sobre el Señor Jesús, la dejaba muy pensativa porque no la entendía, ¿verdad, hermano? Y así, de pronto, cuando uno se interesa en las Sagradas Escrituras, tiene uno dudas y tiene uno preguntas. ¿Saben quién no tiene dudas ni preguntas? El que no lee la palabra, el que no estudia la palabra. Ese no tiene dudas ni preguntas. ¿Por qué? Porque no estudia la palabra. Pero el que la estudia tiene dudas y preguntas. Él dice, se quedaba él muy pensativo. Caray, ¿esto lo estará diciendo Isaías del mismo? ¿O lo está diciendo de algún otro? ¿Y ese otro quién será? ¿De quién se trata esto? Está muy intrigado, tratando en su mente de dilucidar. Por eso le dice, respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, aprovechando ahí, desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Felipe, que es un evangelista, hace todo como un buen evangelista. Utiliza, miren, a veces se quieren dar métodos de evangelización para aplicar con todas las gentes, no sirven, porque cada persona somos diferentes. Entonces cada persona se tiene que abordar según la persona, como en el caso aquí de Felipe, lo aborda a él según la necesidad que ve en él, ¿sí? Él tiene una inquietud y desde ahí lo lleva y le enseña todo el evangelio de Jesús. Así que es una persona que presta atención a la enseñanza. Le estuvo enseñando y yo me lo imagino que va en el carro y va muy atento y va descubriendo que el pasaje se explica con lo que le está enseñando Felipe, que las profecías se cumplen en Jesús. Le va diciendo todo lo que ocurrió y todo lo que iba sucediendo, y seguramente el eunuco escuchó en Jerusalén hablar de Jesús, seguramente, porque había todo un movimiento ahí muy grande. Y dice, es de este hombre, este Jesús. Muchas veces la gente ha escuchado de Jesús, pero no entiende. Pero cuando somos como esta persona, que tenemos avidez por aprender, escucha la enseñanza, y no solo eso, esa enseñanza penetró en su corazón. De tal manera la entendió que él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que ya sea bautizado? Seguramente Felipe le habló desde Isaías
hasta la necesidad que había del bautismo. Le habló del bautismo. Si no, ¿por qué dice el etíope? Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Le habló del bautismo. Para los que dicen que no es importante el bautismo, que con que tú creas y ya. Le habló del bautismo. Tanto que dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Qué vemos otra característica que en este hombre? Que es una persona decidida. Una vez visitando una congregación en otro lugar, encontré a una pareja de ancianitos y no los conocía y los saludé también. Y le pregunté ahí a los miembros, ¿y ellos también son hermanos? No, ellos son visitantes, dice. Ellos se ven muy simpáticos, se ven muy integrados aquí. Sí, dice, tienen 30 años de visitantes. Hermano, este hombre no era así, el etíope no era así. 30 años de visitantes. Si la persona cree en Jesús, lo ha aceptado como su Salvador, tanto como tener ese interés para ir a las reuniones cada domingo, estar ahí, convivir con los hermanos, hacer las cosas bien, vivir de acuerdo a la palabra, y en 30 años no decidirse. Yo a otra amiguita, que ya es hermana, le decía yo la eterna visitante. Y se lo decía en ella bromeando, le decía, ¿cómo está nuestra eterna visitante? No de aquí, era de otra congregación, porque ella fácilmente duró 20 años para bautizarse. No, este hombre no era así. Este hombre no era así. Ahí aprendemos mucho, que las personas tenemos que ser decididas. Las personas que nos interesamos en Dios, en las Escrituras, tenemos que ser decididas. ¿Sí? Este hombre simplemente escuchó, se convenció, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces descendieron ambos al agua, lo que nos habla que el bautismo no es para echarle agüita en la cabeza nomás, porque seguramente el etíope llevaba ahí un barril de agua cuando menos. Pues van camino por un desierto, pues llevas agua. Y con una jicarita le pudo haber echado agua en la cabeza, o habérsela rociado tantito en la cabeza y listo. No, llegaron a una lagunita, algún arroyito, dijo que hay agua, ahí yo puedo ser bautizado. Él entendía que bautizarse era sumergirse, zambullirse, porque eso es lo que quiere decir la palabra. Y es como lo hacía siempre. Se zambulló y entonces él se bautizó. Y vemos una cosa muy importante también, que aparte de ser una persona decidida, esta persona se quedó contentísima valorando lo que había ocurrido. Porque nos dice aquí, dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pero dice, y siguió gozoso su camino. La persona después de que se bautiza, ya sigue gozosa su camino del cristianismo. Gozoso, hermano. Esa es otra característica que tengo de este hombre. ¿Qué se imaginan que hizo llegando a Etiopía? Decirle a otros lo que había pasado y predicarles a otros lo que él sabía, porque él está gozoso. ¿Sí? Aprendemos de él que el cristianismo es para estar contentos. El cristianismo es para estar gozosos. No es para verlo como una carga. No es para verlo como un deber. No es como para verlo, me van a constreñir. No es para verlo como dicen algunos, y ahí en tu iglesia, ¿qué prohíben? Porque acá prohíben esto, acá prohíben aquello, y ahí en tu iglesia, ¿qué prohíben? No es el punto, no es el punto. Él está gozoso. ¿Qué ha encontrado? Es como la parábola que puso el Señor Jesucristo, ¿verdad? La perla de gran precio. Dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que encuentra una perla valiosa y va y vende todo lo que tiene y va a adquirir esa perla, porque encontró algo precioso que valía más que todo lo demás. Así es el evangelio. Cuando la persona acepta el evangelio, se bautiza, está gozosa porque lo comprende. Lástima de hermanos cristianos que se bautizan y digan que ahora les va peor que antes. Lástima, porque no han entendido el evangelio, no lo han comprendido, y obviamente el Espíritu Santo no está en su corazón. Lástima, lástima de aquellos que vienen al servicio, no digo aquí
cualquier lugar del mundo, acuden a los servicios religiosos de mala gana, por cumplir el domingo. Lástima por aquellos que toman la cena del Señor y en cuanto la toman, me voy. Ya cumplí. No han entendido lo que es el Evangelio, ni la riqueza, ni la perla de gran precio que encontraron. Por eso este hombre, el etíope, siguió gozoso su camino y tenemos nosotros de él mucho que aprender. Que la invitación que nos hace el Señor por medio de su palabra es no para tristeza, no para aflicción, es para gozo, para regocijo. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, dijo el Señor, y yo os haré descansar. Hay promesas en el Señor, no nomás para la vida futura, sino en esta vida. Nos transforma, nos cambia, nos ayuda. Tenemos todos los beneficios de parte de nuestro Dios. Este hombre, el etíope, lo entendió y nos dejó un legado aquí, el escritor Lucas, de este personaje para nuestro provecho, para que nosotros aprendamos de él y tengamos nosotros también ese gozo, que andemos en este camino gozosamente como el etíope. Que Dios los bendiga, hermanos.